Bien, me gusta que me recordaron el hecho de que nosotros debemos de orar para poder prepararlos o para poder sentir que ellos pues van a aceptar esta ordenanza que vamos a orar pues por ellos, ¿no? Y al igual que lo han mencionado anteriormente, también tuve una experiencia con mi tía abuela, con la cual viví la mayor parte de mi vida. Y recuerdo que cuando fui al templo para pues poder hacer la obra vicaria por ella y por alguna de sus hermanas, en ese entonces era, te bautizas primero y con las mismas tarjetas saliendo de la pila te confirman. Y recuerdo que la tarjeta de mi tía abuela se quedó pegada con la de su hermana, pero yo me quedé como de, no, espera, falta, ¿no? Falta una. Y en ese momento pude sentir que tal vez en otro momento, o si no hubiera sido como algo especial para ellas, tal vez lo hubiera dejado pasar, ¿no? Era como de, ay, pues se me fue, ¿no? O se les fue, o simplemente se pegó. Pero el hecho de que yo sintiera como de, oye, como falto yo, me hizo sentir y saber que en este momento ellas estaban ahí, recibiendo pues la ordenanza que es inicial para que ellas sean salvas. Y esta clase me hizo recordar mucho Buenas noches. esa parte de pues, de lo especial que es el obrar por nuestros muertos. Gracias, Grecia. Sí, sin ninguna duda, uh, hemos tenido experiencias que nos ayudan a comprender el gran valor, la importante de poder trabajar para nuestros muertos. Y tener ese tipo de experiencias nos ayudan a ¿Ya me escuchan? Como que me pusieron el mute. Entonces, esto nos ayuda a reafirmar, estas experiencias nos ayudan a reafirmar cada una de las cosas en las cuales nosotros creemos, sabemos y conocemos, jóvenes. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien más tiene algún comentario? Muy bien. Perfecto, jóvenes. Ahora, quiero que veamos este video, jóvenes. ¿Dónde está? Déjenme buscarlo. Muy bien. Está aquí. Perfecto. Muy bien. Quiero que veamos el siguiente video y meditemos en él, jóvenes. Meditemos en esto que veremos de este video. Si no se escucha, me avisan, por favor. Ay, perdón. Aunque la obra del templo y de historia familiar tiene poder para bendecir a los muertos, también lo tiene para bendecir a los vivos. Tiene una influencia refinadora en los que participan en ella. Así es como llegamos a ser salvadores en el monte Sión. Hay gozo y satisfacción que solo se comprenden mediante sentimientos espirituales. Estamos unidos a ellos para siempre. Como apóstol del Señor Jesucristo, dejo mi bendición sobre ustedes con la promesa de que si ven más allá de los límites del tiempo y la mortalidad y ayudan a los que no pueden ayudarse a sí mismos, serán bendecidos con mayor unión y gozo en su familia y con las divinas protecciones concedidas a quienes son fieles en su servicio. Si responden con fe a esta invitación, su corazón se volverá a los padres. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se arraigarán en su corazón. Sus bendiciones patriarcales, con la declaración de linaje, les unirán a esos padres y tendrán más sentido para ustedes.
Aumentará el amor y la gratitud que sienten por sus antepasados. Su testimonio y su conversión al Salvador serán profundos y perdurables. No solo hallarán protección contra la tentación y los males de este mundo, sino también poder personal, poder para cambiar, arrepentirse, aprender, ser santificados y volver en unión el corazón de su familia, y sanar a los que necesiten sanación. Aumentará su conocimiento y fe en el Salvador, y recibirán un testimonio más certero de que la vida continúa más allá del velo. Sé que la vida continúa más allá del velo. Lo sé. Invoco una bendición especial sobre los padres, los jóvenes y los niños, para que cada uno tenga gozo y sea bendecido en cada aspecto de su vida, según cumplan con la obligación recibida del cielo. Les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario. Al grado en que participen en esta obra sagrada y la amen, serán protegidos en su juventud y durante su vida. Muy bien, jóvenes. Después de escuchar las promesas que hay por trabajar en la historia familiar, jóvenes, ¿por qué piensan que debe trabajar o por qué piensan ustedes que deben de trabajar entonces en la historia familiar? Yo, obispo. Sí, adelante, Gabo. Pues porque hay una parte en las escrituras, en Doctrina y Convenios precisamente, en la que se nos dice que nosotros no podemos ser salvos sin nuestros muertos. Entonces, pues, de entrada esa es una. Y otra es que el Señor, pues, se ha implementado desde, pues, ahora sí, desde el tiempo en que nos creó, que estuviéramos unidos como familias, pues Él no desea que lleguemos solamente con una fracción de nuestra familia, sino con todos, que podamos disfrutar de ese gozo, para que también, pues, como lo acaban de decir los apóstoles, se cumplan las promesas sobre Abraham, Isaac y Jacob. Pero, pues, yo puedo decir personalmente de que trabajando junto con mi hermana en la obra, pues, en la historia familiar, pues ya hemos llegado a un punto hasta 1400. Y la verdad es increíble ver la cantidad de personas que aparecen y el sentirse pues arraigados con ellos. Y encima de eso pues lo he notado, pero uno es protegido por sus antepasados. Uno es velado realmente por ellos. Y pues como dijo el elder Nielsen, pues somos salvadores en el monte Sión cuando nosotros nos dedicamos a eso. Perfecto. Muchas gracias por compartirnos y gracias por ese gran trabajo que haces con tus muertos. Adelante, Leo, por favor. Ahorita que escuchaba, perdón, no sé quién habló, perdón, pero Gabo, Gabriel. la verdad es que me asombra mucho por cómo ha trabajado en la obra genealógica. Y bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero yo cuando vi la película de Coco, a mí en lo personal fue como de, ay, no manches, o sea, no pasan el puente, ¿no? Porque no le ponen la foto en la ofrenda. Yo me imaginaba algo similar a lo mejor, como, pues, por no hacer la obra, ¿no? Tal vez como, no sé, van a estar en la cárcel espiritual, ¿no? Ahí se van a quedar. Y entonces es por eso mi responsabilidad, o hasta cierto punto que estoy vivo ahorita, hacer todo lo que está a mi alcance para ayudar a esas personas, ¿no? Y entonces, ahorita la verdad sí me llegó lo que dijo el Bernard de las bendiciones patriarcales, porque en mi bendición patriarcal es muy específico. El Señor, ¿no? Dice, te bendigo para que puedas hacer la obra vicaria por tus seres que han muerto y recibas las promesas de Elías el profeta. Y entonces para mí es muy claro, pero la verdad me da pena decir, soy muy negligente en eso, porque no le pongo tanta atención. Le pongo más atención a la obra de los vivos que
de los muertos y es tan importante tanto una como otra, porque al final el día es parte de nuestra familia, ¿no? Entonces, ya me voy a arrepentir y voy a aplicar. Ahí me ayudas, Gabo, por favor. Así es. Muy bien. Esto que has dicho tú, Eliot, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa. Fíjense que para mí esto era un tema que era difícil hablar y de enseñar. Porque algo que yo siempre he pensado que pues, yo no voy a hablar de algo que yo no estoy haciendo. Duré muchos años como obispo y recuerdo muy bien que los últimos años que duré como obispo dije, tengo que cambiar, tengo que arrepentirme, así como dijo Elliot. Y entonces hice ese cambio y empecé a trabajar, a trabajar mucho con respecto a la historia familiar, que llegó el punto, recuerdo muy bien que murió primero una tía que la atropellaron y fuimos al pueblo donde es mi mamá, que son como 3 familias nada más. En Oaxaca es un pueblito muy, muy pequeño. Y después nos dimos cuenta que mi hermano y yo trabajamos en esto, que nos ligaba a una familia que no sabíamos que ellos ya eran miembros de la iglesia. Entonces, la verdad es que ni Google Maps llega a este pueblito de donde es mi mamá. Es más, hay un pueblo a 1 hora antes donde ahí llega Google Maps. Y es más, ahí se acaba la señal del teléfono. Ya en el pueblo de mamá ya no hay de este teléfono. Entonces, es interesante, jóvenes, cómo es que esto nos enlaza, de verdad. Yo puedo darles un testimonio, jóvenes, que esto pasó. Yo empecé a trabajar con esto. Yo recuerdo muy bien como algo que practicaba Grecia, de ir con esas tarjetas y decir, pues yo quiero hacerlas porque yo trabajé por ellas. No los conozco en esta ocasión, yo no los conocía, pero yo trabajé y entonces, cuando yo estaba bautizándome por ellos, de verdad, jóvenes, hubo algo, a lo mejor no los vi, no, pero sentí algo diferente. Y entonces esto me animó a seguir trabajando. Seguimos trabajando en esa parte. Bueno, ahora que mi madre ha muerto, lamento, y hacíamos planes de ir siempre en noviembre, que es la fiesta del pueblo, para poder conocer esta familia que es miembro. Y por lo que sabemos, uno de sus hijos de esta familia salió a una misión, entonces, y ya regresó, entonces, ese era el plan, y entonces yo no dejaré eso a un lado, seguiré trabajando, y bueno, quizás muchos de ustedes pasen por lo mismo, a lo mejor es una de las misiones de la iglesia en la cual nosotros nos vemos un poquito más alejados en redimir a nuestros muertos. Adelante, Guadalupe, por favor. Yo recuerdo, obispo, que yo también estaba como muy, muy triste en el aspecto de trabajar en mi historia familiar, pero ahora que estoy casada con mi esposo, tuvimos la oportunidad de noviembre pasado, con todas las medidas sanitarias, eh, pues ir a la fiesta de donde pertenece pues mi esposo, de donde nació, de donde creció su mamá, y también es de un pueblito de Oaxaca, y ellos tienen unas creencias muy, muy padres, porque cada, bueno, en cada una de las casas que pertenecen familia de mi esposo, a cada una de esas familias leen los nombres de sus antepasados, desde sus papás hasta sus bisabuelos, hasta sus tatarabuelos. Y ahí es cuando tú dices, voy a agarrar nombres porque tengo que trabajar en mi historia familiar. Y recuerdo que fue muy padre el poder agarrar algunos nombres para que mi esposo trabajara en la historia familiar. Y pues cuando tú trabajas con el espíritu, los antepasados, tú los sientes, tú sientes el espíritu por ellos y la fe en el que ellos van a creer ya estando muertos. Y también recuerdo que pues tuvimos la bendición que nos contara su bisabuelo de cómo en su época, cómo se iba creando pues las personas en los antepasados. Y pues es muy padre trabajar en la historia familiar, y creo que también el pues estar
pues trabajando en esta parte como nos ayuda a formar más nuestra fe en Jesucristo. Gracias, Guadalupe. Claro, eso nos fortalece y aumenta nuestra fe. Ahora, jóvenes, ¿qué promesas ustedes han recibido al trabajar en la historia familiar? Ya hemos escuchado a algunos de ustedes las experiencias que han tenido, pero entonces, ¿qué promesas han recibido al trabajar en la historia familiar? Yo, Adelante, Missy. yo me acuerdo mucho que la primera vez que hice bautismos vicarios fue en Veracruz y fue por mi abuelita y, bueno, mi bisabuelita. Yo recuerdo en ese momento mi hermano se había ido a la misión y como que estábamos un poquito distanciados de la familia de mi papá porque pues no querían que se fuera y pues como que le tenían un pequeño odio. Y y como después esto pasó como un sábado y como a la mitad del miércoles, yo creo, mis tías le hablan a mi papá y le dicen, oye, hay que vernos, hace mucho que no nos vemos, queremos, mi mamá preparó, creo que hizo mole, dijo, vénganse a la casa. Y, o sea, nos recibieron con una sonrisa, o sea, de verdad que, o sea, yo jamás había visto, mis tías son muy serias y nunca las había visto tan felices. Y inmediatamente me dijeron, bueno, que como yo estaba chica, ¿no? Pero me recuerdo mucho de eso. Y mi familia se volvió un poco más unida. Se volvió unida tanto con la familia de mi papá y con la familia de mi mamá. Y pues ahorita lamentablemente hemos estado un poco distanciados pues, por la pandemia y problemas familiares. Pero, o sea, yo tengo algo mucho que sueño mucho cuando pues alguien fallece y mi abuelita, yo me acuerdo que ese día dijo, es que no pueden estar separados porque son una familia. Y eso es lo que a mí me ha bendecido ya mi familia. Nos unió mucho en que hayamos pues hecho la obra por mi abuelita y mi familia pues es un poco ya más unida a pesar de los problemas que a lo mejor pasamos. Las cosas se hablan y ya se arreglan. Y también algo que también nos dicen es que ellos sí creen en Dios, pero que pues ahorita aún piensan que no es su tiempo para bautizarse, pero que si en algún momento ellos llegan a irse, que tiene, o sea, me dicen a mí y a mis hermanos que tienen todo el derecho para poder llevarlos a la salvación. Y yo como, creo que es una de las bendiciones que a mi familia me ha traído. Perfecto, Missy. Qué grandes bendiciones recibimos y al ver ese trabajo arduo, constante, que ha costado, ¿no? De alguna manera, y al final recibimos esas bendiciones. Muy bien, Missy. Dani Zúñiga, adelante. Sí, yo estuve un tiempo sirviendo como misionera de historia familiar y recuerdo que yo estaba un poco atorada con mi propia historia familiar. Entonces, al poder ayudar a otras familias a que pudieran realizar los suyos, de verdad que los documentos que necesitaba para encontrar información sobre mi propia familia aparecían de inmediato. Entonces, creo que una de las cosas importantes sobre la historia familiar no es solo que hagamos la nuestra, sino que si nosotros ya sabemos cómo hacerla, podamos ayudar a otros a que reciban la misma felicidad, paz y tranquilidad que nos brinda él. Saber que nuestras familias pueden estar ligadas. Perfecto, Dani. Necesitamos ayudar a los demás a hacerlo. Uciel, perdón, adelante. Sí, sí. Pues algo que en el video mencionaba el Elder Anderson es que a través de esta obra podemos fortalecer nuestro testimonio en Jesucristo, aumentar nuestra fe en Él y nuestro testimonio. Yo en lo personal tuve una experiencia con un compañero de la universidad. Pues, en una plática salió el tema de que estaba haciendo pues mi árbol genealógico. Y a él le causó mucha curiosidad de por qué hace eso, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento dije, no, es muy largo que le explique mucho todo lo que creo sobre el por qué estoy haciendo un árbol. Entonces le dije, mira, te lo puedo explicar, pero es muy fácil que yo te haga una cuenta donde yo tengo esto, mi árbol genealógico, y mire, tú investigues por tu propia cuenta. Entonces, en ese momento, le creé una cuenta en FamilySearch y inmediatamente no tuvimos tantas complicaciones en que él encontraba familiares suyos dentro de la aplicación sin ser miembro. Entonces, pues tanto él como yo nos sorprendimos porque
fue muy fácil, bueno, fue fácil encontrar pues hasta sus bisabuelos, tatarabuelos, que él pues ni siquiera tenía tanto conocimiento ni sus padres. Entonces pues ya a lo largo del tiempo pues él siguió investigando, conoció la iglesia, pero en ese momento pues comprendí que esta es una sola obra, no es una obra separada, porque yo tenía, no sé por qué, pero tenía la percepción que era así. O sea, que ya yo como miembro, pues ya hacer la obra vicaria, hacer la obra del templo, pues era algo adicional a lo que pues tenemos como bendiciones siendo miembros, ¿no? Pero en ese momento dije, no, esta es una sola obra. Esta es una sola obra que pues une tanto une a los vivos con los muertos, como sucedió pues con este compañero. En ese momento pues él obtuvo un testimonio de Jesucristo gracias a la historia familiar. Yo fortalecí mi testimonio porque me sorprendió. Me sorprendió ver el cambio, tanto en él como fortalecer mi propio testimonio pues en cuanto a la obra del templo. Entonces sé que la promesa que dice el Heransen se cumple, fortalecemos nuestro testimonio. Claro, y tienes mucha razón. Yo he visto a personas unirse a la iglesia por la historia familiar, han tenido años trabajando, ocupan los recursos de la iglesia y al final y se bautizan, porque entonces esas promesas que vienen de la historia familiar se adhieren a sus vidas. Entonces, muy buenos comentarios, jóvenes, muchas gracias por ello. Ahora, quisiera, jóvenes, que en el chat y tomaran este tiempo, pusieran qué cambios harán en su vida para trabajar en la historia familiar. Entonces, ¿qué cambios, anoten en el chat, harán para trabajar en la historia familiar? A lo mejor muchos no lo hemos hecho, no lo hacen, necesitan solamente quizás nuevamente recuperar su usuario y contraseña. Espero que no todos los de aquí, porque de alguna manera se inscribieron al instituto, pero los que no, a lo mejor con eso podemos iniciar. Entonces, jóvenes, tienen unos 2 minutitos para poner su comentario. ¿Qué cambios hará en su vida para trabajar en la historia familiar? Aquellos que ya están trabajando en la historia familiar, anote qué más hará para seguir trabajando en la historia familiar. Muy bien, pueden hacerlo en el chat, por favor, y compartirlo. Vamos a darles unos breves minutitos, unos 2 minutitos. Muy bien, Grecia. Sí, a veces necesitamos un tiempo, ¿verdad? Y bueno, Junel, pues sí, organizarnos es importante. Roberto, ayudar a mi novia a que ponga nombre más. Eso, bueno, sí, eso es parte del fortalecerse el uno al otro. Muy bien, gracias, Juan. Espero que poco a poco ustedes vayan anotando sus impresiones, lo que estén sintiendo y pensando. Empezando por dar tiempo para trabajar junto con un perfecto Gerardo. Carla, poder hacer las órdenes por mis familias, ¿sí? Muy bien, Eduardo y Estefanía, buscar más tiempo para dedicar historia familiar por lo menos 3 horas, ¿sí? Eso es algo que creo que a todos nos falta, ¿no? Realmente darle el tiempo a ello. Liel, voy a despojarme de la pena de preguntarle a mis familiares o de la decir, la verdad es que a veces me da un poco de flojera escuchar a mis familiares más ancianitos cuando no se acuerdan de algo. Lo inventan, pero creo que es necesario poner atención a todos esos detalles, porque algunos podrían ser ciertos. Yo quiero compartir algo con respecto a esto que está diciendo Liel, y tiene razón. Yo recuerdo muy bien a mi abuelo. Llegó un momento en el cual ya tenía 94 años y empezó a con un poquito de demencia, ¿no? Por la edad. Y a mí me gustaba sentarme con él y preguntarle. Y algo que siempre me recordaba y siempre me decía y siempre me platicaba, como dice él, porque los viejitos o aquellas personas mayores quieren platicar, es que algo que me decía es, en mi tiempo, decía él, el hombre tenía palabra. Decía, la palabra valía más que un papel. Y entonces, para mí fue como algo que a mí se clavó en mi corazón y en mi mente. Y dije, bueno, yo tengo que ser ese hombre de palabra. Las escrituras hablan de decir sí o no, porque más que esto no es de Dios. Entonces yo me quedé con eso y bueno, me contó muchas cosas, le tocó vivir en la época de la revolución, me contó que se metía a la letrina, porque si no, cuando era niño, si no se los llevaban, y muchas cosas más que he puesto en la parte de historia familiar.
Entonces es bueno escucharlos, quizás algunas creerlas, a confirmarlas y ponerlas en nuestros, ahí en el árbol genealógico. Muchas gracias, Liel. Me acordaste, Dani. Preguntar a mis familiares este tiempo libre para buscar más información y robar mi recomendación para cuando es importante renovar la recomendación. Me hice una noche de hogar con mi familia sobre historia familiar. Claro, recordar, porque a veces nuevamente perdemos. Melissa, poder asignar un día para investigar, ser perseverante. Sí, claro, sin duda, perseverar es algo que a todos nos falta. Perla, buscar información de sus familiares fallecidos. Claro, Perlita. Y yo creo que para ti, como te conozco, yo sé que va a ser más fácil porque ahí puedes tener, con esta parte que es conversa, tener más recursos más fáciles que encontrar. Fernanda, poner una hora al día para hacerlo junto con mi familia. Muy bien, Jimena, trabajar con mi hermana. Muy bien, adelante. Gabriela, dedicar tiempo a hacerlo y prepararme para tener una recomendación, aunque sea temporal, claro. No importa, ahorita lo importante es tener una recomendación y que llegue el momento y poder entrar y efectuar las ordenanzas. María Cristalina es dedicar parte del domingo a trabajar historia familiar, seguir en comunicación constante con mis hermanos para trabajar juntos y poder seguir avanzando sin duplicar cosas, claro, tener todo en orden, claro. Y esto va a pasar, a mí me pasó, María, yo hasta que entonces, de alguna manera, hay unos numeritos que por ahí hay en nosotros y los ponemos, entonces ya todo se liga. Entonces esto te puede ayudar mucho. Acércate a Dani Zúñiga, a lo mejor ella sabe cómo hacerlo mejor. Guadalupe Cuadra, ir a visitar a mis abuelos para sacar más información que ellos sepan. Muy bien, Luis Amador, esforzarme a seguir buscando información de los antepasados, porque cuando se va haciendo hacia atrás, las generaciones se vuelven más complicadas y desaparecen. Sí, tienes razón. Entonces, seguir trabajando, jóvenes. Esas ideas que ustedes han plasmado, hacerlas, insistir en esa parte. Muy bien, jóvenes. Gracias por compartir estos comentarios. Hay más y ponen más, con gusto los estaré leyendo y podremos comentar sobre ellos. Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a leer, por favor, Alberto Fernández, ¿estás por ahí? ¿O andas de vacaciones ya? Sí, aquí ando. Muy bien, ¿puedes ayudarnos a leer Doctrina y Convenios 138, el versículo 28? Con gusto. Versículo 28 nos dice: y me causaron admiración las palabras de Pedro, en donde dice que el Hijo de Dios predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, y como le fue posible predicar a esos espíritus y efectuar la obra necesaria entre ellos es tan corto tiempo. Muy bien. Ahora, según estos versículos 28, ¿cuál es el ejemplo que recibimos de Jesucristo? De que él fue a predicar a los hijos, o bueno, a los espíritus encarcelados. Ajá. Y que habían vivido en los días de Noé, y que pues lo admiraba mucho porque decía que había sido en tan poco tiempo que había logrado hacer todo esto. Muy bien. Que él seguía trabajando en la obra. Muy bien. Entonces, este ejemplo podría ser que aún después él sigue trabajando en esta obra, en su obra, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo te daría o qué ejemplo seguirías de Jesucristo realmente, aun cuando tú no has muerto, Betty? No, pues si quieres me paso al otro lado, ¿eh? No, ¿qué pasó? No, pues de que, pues aprovechando, pues que estamos pues hacer la obra aquí por los vivos, ayudar a los que puedan recibir el evangelio. Muy bien. Entonces, debemos de seguir este ejemplo de Jesucristo. En todo tiempo, Él está esforzándose, está trabajando en su obra, en llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, sin ninguna duda, jóvenes, es necesario que podamos seguir trabajando en ello. Muy bien. Melissa Becerril, ayúdanos a leer la siguiente cita, por favor. Aquí está. Por favor, ¿me ayudas? Claro. Presidente Gordon B. Hinckley, literalmente llegamos a ser salvadores en el monte de Sión. ¿Y qué significa eso?
Así como nuestro Redentor dio su vida como sacrificio vicario por todos los hombres y al hacerlo llegó a ser nuestro Salvador, así también nosotros, en una pequeña medida, al llevar a cabo la obra vicaria en el templo, llegamos a ser salvadores para aquellos que están en el otro lado, quienes no tienen modo de progresar a menos que los que estén en la tierra hagan algo en beneficio de ellos. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, nosotros debemos seguir esforzándonos y ayudar a estas personas que en su tiempo no recibieron esas ordenanzas para poder heredar un reino de gloria aún mayor. Entonces, es necesario que todos reciban este bautismo, que reciban la plenitud del evangelio para poder tener una heredad en el reino, en cualquier reino, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que ellos se hayan esforzado. Y aún así, como leímos en la primera cita, ellos decidirán si aceptarlo o no aceptarlo. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Muy bien. Ahora, quisiera hacer la siguiente pregunta, por favor. Y quiero que me contestaran con sinceridad. ¿Consideras que es importante el matrimonio en el templo? ¿Qué piensan? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Gerardo? ¿O quién es? Sí, ¿verdad? Sí, fui yo. Gerardo. Bueno, yo considero que es, bueno, voy a hablar por mí, ¿está bien? Es lo que fue la cosa o fue lo más importante que me enseñaron mis padres como la culminación de toda una vida de enseñanza del Evangelio. Creo que no hay mayor logro que el poder sellarte con la persona a la que amas por toda la eternidad. Y creo que eso se motiva por un amor puro y verdadero. No solo hacia la persona a la que amas y hacia el Salvador. Perfecto, Gerardo. Me gusta. ¿Alguien tiene algún comentario más? Yo, Sí, bueno, adelante. yo creo que más que la culminación es el principio, porque pues ahí es donde empezamos a perseverar, ¿no? Bueno, o sea, perseveramos desde que nos bautizamos, pero la verdad es que el matrimonio es una cosa también bien difícil. Y aparte, es importante, pues, porque es una de las ordenanzas de salvación. Bueno, yo les voy a contar algo, que cuando yo entré al templo, mi esposo y yo nos investimos al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros salimos, nos encontramos a un obrero, yo no sabía que él había sido pues un 70, pero se sentía un espíritu bien padre, ¿no? Entonces, él me decía, me dijo, bueno, primero a mi esposo, ¿no? Se dirigió y le dijo, hermano, esfuércese por ser digno, para poder levantar a su esposa, esfuércese por cumplir todos los convenios que acaba de hacer y todo. Y se volteó conmigo y me dijo, y hermana, y usted esfuércese porque la quieran levantar. Entonces fue un recordatorio que realmente ese no era el objetivo, ¿no? Ese no era el fin del camino, sino que a lo mejor era el cumplimiento de una meta, pero que ahí empezaba otra, aún más larga, que se extiende hasta la eternidad. Pero no está tan difícil. O sea, a veces, nada más. De los espantos. Y... yo creo que todo tiene su dificultad, todo tiene, aun cuando son jóvenes también, aun cuando es parte de estar en ser solteros, es parte de la dificultad, pero uno va viviendo experiencias diferentes, ¿no? Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito de hacerlo a la manera del Señor. Entonces, me gusta esta parte de experimentar. Muchos tenemos miedo en experimentar cosas que nunca hemos vivido, ¿no? Y más convenios, ¿no? Tratos con Dios. Pero es importante poder vivirlos. Gracias, Liel. A Jarom y después Eliot, por favor. Sí, algo de lo que aprendí en el discurso que dejó el presidente Nelson, el matrimonio celestial. Él dijo que el matrimonio no es solo un principio del evangelio,
que nos lleva a la exaltación, sino que es un mandamiento divino. Y que el matrimonio es la forma es lo que nos va a llevar a la presencia del Padre Celestial, al grado más alto de gloria. Entonces, por eso es importante el matrimonio. Muy bien, esto es para ti importante. Perfecto, Caro, muy bien. Adelante, Leo. Sí, ya lo dije. Pero es que algo que a mí me llamó mucho la atención una vez platicando con un amigo, él decía que pues había estado buscando casi, ¿no? Ya saben, la media naranja, a la persona ideal, ¿no? Y él decía que llegó un momento en su vida en el que dijo, ya, lo que sea es bueno, ¿no? Ya, yo ya lo que quiero es casarme. Y digo, pues qué bueno, ¿no? O sea, está bien que dices sí. Creo que pues cada quien tiene sus ideas. Sin embargo, pues desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente también hay un alto índice de divorcios, porque todo lo que ha mencionado es cierto. Se tiene que entender que el matrimonio es un convenio, o sea, es como decían hace ratito, ¿no? Como la puerta para la exaltación, el inicio, ¿no? Y la hermana cuando dijo que era difícil ya me espantó, pero nada, no es cierto. No, la verdad es que yo creo que es parte del progreso, ¿no? Experimentar de todo con la persona, pero aquí viene lo interesante, con la persona que amas, porque si amas a esa persona, a mí me encantó la primera clase que entré aquí, que usted dijo, ¿no? Yo amo a mi esposo y por mi esposo daría mi vida. Esas palabras se me quedaron hasta este día. Yo creo que esa parte, cuando hay amor realmente por la persona que tienes a tu lado, se convierte en tu compañero o compañera, ¿no? Y no nada más en alguien que está ahí llenando un lugar junto a ti, sino que juntos van a buscar el progreso. Y ese progreso no se puede perpetuar si no es dentro del templo. Entonces, por supuesto que sí es importante, pero considero más importante entender el convenio y lo que significa el entrar al templo y no nada más hacerlo por moda, por obediencia, porque pues está padre, ¿no? Sino que entender realmente lo que significa el sellamiento, lo sagrado que significa eso, es lo que yo considero que sí, es importante. Gracias, Eliot. Y bueno, sí, cada uno de nosotros a lo mejor tendrá una perspectiva o una visión o una mirada con respecto a si es importante o no es importante en mi vida el matrimonio en el templo. Pero lo importante aquí es hacer esos convenios con Dios. Adelante, Missy. Yo me acuerdo mucho que una escritura, creo que, o la dijo alguien, no me acuerdo bien, que decía, mientras la salvación es personal, la exaltación es familiar. Y pues es importante el matrimonio en el templo, porque si no, así no puedes llegar a la exaltación. Y tienes razón, Missy, la intención de la familia se encierra en estos eslabones que cerramos con nuestra esposa o esposo al sellarnos con pues con ellos, ¿no? Entonces, es en familia, es en esposo y esposa, y sí, debemos de trabajar en esa parte constante, y él lo dijo, no es difícil, pero quizás habrá momentos que se vuelvan complicados, pero si es a la manera del Señor, todo será aún más fácil, jóvenes. El chiste es vivir esos convenios. Adelante, Francisco. Pues ahorita escuchando a mis compañeros, hay algo que yo personalmente he vivido y es que también lo he aprendido en la iglesia y pues en el instituto, ¿no? Y es que el hombre cuando está solo o igual la mujer, pues prácticamente están dirigiéndose a la perdición, ¿no? Cuando vivimos pues solos. Y digo, no es que yo me esté dirigiendo a la perdición, pero yo vivo solo, vivo independiente de mi mamá, mis hermanas, y cuando yo me puse en mi mente el objetivo, o más bien cuando en mi mente ya entró eso de quererme casar, de querer entrar al templo, de querer hacer convenios, fue muy difícil. La verdad es que sí fue muy complicado porque sí se vienen muchos desafíos hasta mentalmente, ¿no? Con uno mismo, porque es el querer compartir todo y darlo todo por alguien más. Pero cuando yo empecé a comprender, pues esta parte del convenio, de que nosotros debemos
pues prácticamente, pues sí, dar todo o consagrar nuestra vida al Padre, pues creo que eso es parte creo que es parte pues de consagrar nosotros con el Padre, hacer los convenios que Él nos pide o que de alguna manera Él nos recomienda, porque no nos obliga, ¿no? Pero yo sí considero que el matrimonio es lo que nos saca tal vez o bueno, esa decisión, lo que nos saca como jóvenes de un estanque, porque sí se te abren más cosas visualmente, mentalmente, espiritualmente, tu panorama es más amplio. Y algo que yo también pues he aprendido en este tiempo es que pues qué bonito va a ser el día de mañana que crucemos el velo y pues podamos ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, ver en algún momento pues tal vez estar yo con mi esposa y ser digno de ella, ver a mis hijos con su familia. Entonces, yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? O sea, no tanto como las condenaciones que puede haber por no llevarlo a cabo, sino pues la convicción de decir, ok, hoy, por ejemplo, no está mi papá ya conmigo, pero el día de mañana, cuando yo me vaya y cruce el velo, tal vez antes o después que mi esposa, no lo sé, pero voy a tener la felicidad de poder ver a mi papá, ¿no? O de ver a mi mamá en algún momento, pero qué mejor que sea tomado de la mano de mi esposa. Perfecto. Y es algo que debemos de meditar constantemente. Y bueno, el estar estancado, sí, tiene que ver mucho con los convenios que hacemos con Dios. Entonces debemos de realmente, si los conocemos y sabemos, debemos de hacerlos. Muchas gracias, jóvenes, por sus comentarios. Muy bien. Por favor, Fernanda, ayúdanos a leer la siguiente cita de Parley P. Pratt por Fernanda de la Torre. ¿Estás por ahí? Adelante. Bien. Parley P. Pratt de José Smith. Aprendí que la esposa de mi corazón podía quedar ligada a mí por el tiempo y por toda la eternidad. De él aprendí que podemos cultivar esos afectos que pueden crecer y aumentar hasta la eternidad, mientras que el resultado de nuestra unión imperecedera será una posteridad tan numerosa como las estrellas del cielo o las arenas del mar. Yo había amado antes, pero no sabía el por qué, mas ahora amaba con una pureza, una intensidad de sentimiento elevado y exaltado. Muy bien, y es esa parte, jóvenes, que realmente debe entrar. Yo creo que es algo que comentaba Gerardo, de culminar, porque realmente empieza a ver ese amor realmente puro que debemos de tener hacia nuestra esposa o esposo en su caso. Entonces, ¿cómo influye la nueva comprensión que el elder Parley P. Pratt obtuvo sobre el matrimonio y sus sentimientos por su esposa, jóvenes? ¿Cómo piensan que influyó esta nueva comprensión que el elder Pratt obtuvo sobre el matrimonio y sus sentimientos por su esposa? Según esta declaración. Siento que él fue completamente elevado celestialmente y que él comprendió esta parte. Incluso pues no soy él, ¿verdad? Pero siento que su manera de mirarla y de ver el transcurso de los días pasar con ella fueron totalmente diferentes, porque eso amplió su vista, su panorama de las cosas y le ayudó a valorar y a poder reconocer la clase de mujer tan buena que él tenía a su lado. Claro, y eso debe de ser tanto nuestro esposo, nuestra esposa, el nivel, la pureza, lo sagrado que hemos hecho y poder enaltecer a aquella persona que realmente amamos y que realmente sea un amor puro, jóvenes. ¿Algún comentario más? Muy bien. Por favor, a ver, está todavía... Creo que ya no está. Grecia, ayúdanos por favor, a leer Doctrina y Convenios 132.19.
¿Estás por ahí, Grecia? Sí, 132:19, ¿verdad? Por favor. Y además, de cierto te digo, si un hombre se casa con una mujer por mi palabra, la cual es mi ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y es sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por conducto del que es ungido, a quien he otorgado este poder, y las llaves de este sacerdocio, y se les dice, saldréis en la primera resurrección, y si fuere después de la primera, en la siguiente resurrección, y heredaréis tronos, reinos, principados, potestades, dominios, y toda altura y toda profundidad. Entonces se escribirá en el libro de la vida del Cordero, que no cometerán homicidio para derramar sangre inocente. Y si cumplen mi convenio y no cometen homicidio, vertiendo sangre inocente, les será cumplido en todo cuanto mi siervo haya declarado sobre ellos, y por el tiempo y por toda la eternidad, y estará en pleno vigor cuando ya no estén en el mundo, y los ángeles y los dioses que están allí les dejarán pasar a su exaltación, y gloria en todas las cosas según lo que haya sido sellado sobre su cabeza. Y esta gloria será una plenitud y continuación en las simientes por siempre jamás. Muy bien, gracias, Grecia. Ahora, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un matrimonio sea eterno? Pues primeramente, pues hacerlo con personas que tienen la debida autoridad y pues en el lugar indicado, ¿no? Después, no conforme con ello, quienes sean sellados, pues deben de ser obedientes y perseverantes en los mandamientos de Dios. Y siempre, pues, hacer cosas buenas para que entonces sean merecedores de esa promesa y bendición. Perfecto, Grecia. ¿Alguien más? Yo. Adelante, Eduardo. Una de las cosas que me gusta mucho y que se hace mucho hincapié es que dice que sea sellado por el Santo Espíritu de la promesa. Porque dice que aquellas personas que tengan la autoridad, si no son dignas, pues no cuentan con esa parte del Santo Espíritu de la promesa. Entonces hace hincapié en eso, ¿no? Que pueda ser sellado por el Santo Espíritu de la promesa. El otro día estaba leyendo acerca de eso y decía que si una ordenanza se lleva así y es rota porque el Santo Espíritu de la promesa, como se aleja, puede volver de acuerdo a la dignidad de la persona. Algo más o menos así estaba leyendo. No recuerdo exactamente de dónde lo leí, pero me gusta mucho esa parte, que a pesar de que tiene que ser por la autoridad, tiene que ser sellado por el Santo Espíritu de la promesa. Claro, y es importante comprender esta parte y llevar los convenios o vivir esos convenios que hemos hecho en el templo. Nuevamente Liel dijo, bueno, esto no es un trabajo constante y debe de ser diario, jóvenes, no debe de ser solamente cada domingo o cada vez que tanto nosotros como hombres o como mujeres se arreglan, no, jóvenes, es un trabajo constante y debemos estar enamorando constantemente, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa, y esa es la parte del trabajar, porque al fin y al cabo, aun cuando tengan hijos jóvenes, al fin y al cabo ustedes se quedarán con su esposo o esposa. Entonces, ahora vamos a comprender un poquito más acerca de este espíritu de la promesa. A ver, María Cristalina, adelante. Gracias, obispo. Estaba pensando ahorita en lo que estaba diciendo y es una de las cosas que, por ejemplo, Enrique y yo hablamos desde el principio, como no solo lo importante, o sea, lo que nosotros hemos visto, lo que a nosotros nos funciona, es que es importante como cumplir con los mandamientos y obedecer y así, pero también es importante seguir cultivando la relación. Y me gustó mucho lo que dijo porque es algo que yo siempre he pensado y me acuerdo que eso lo entendí hace muchos años en una clase de instituto, donde decían, ok, siempre se habla de las familias eternas y las familias eternas, y sí es verdad, o sea, nosotros en la eternidad vamos a poder ver a nuestros hijos, a nuestros hermanos y nuestros padres, pero realmente no va a ser, o sea, no son
como tal cual familias eternas, sino son matrimonios eternos, porque con el que siempre vas a estar va a ser con tu esposo o tu esposa, porque pues tus hijos, lo importante es que ellos busquen también a sus esposos y a sus esposas, y tus hermanos y así. Entonces, realmente nosotros somos matrimonios eternos, pero tenemos esa ventaja, ¿no? Que aparte vamos a poder tener esa convivencia en familia. Claro, y este es el punto doctrinal. Este realmente es algo que debemos de comprender, de que nuestros hijos no van a estar sellados realmente a nosotros si ellos no se sellan con su esposo o esposa. Es un punto doctrinal tan sensible que a veces creemos que solamente implica el que yo y mi esposa hayamos sellado con mis hijos o haya nacido dentro del convenio. No, eso no es realmente el punto doctrinal. El punto doctrinal es que ellos logren este matrimonio eterno. Y a su vez ellos repitan todo esto y los eslabones se expandan. Muy bien, María Cristalina. Entonces, es esa parte, jóvenes, y ser constantes en el enamoramiento. Muy bien, Jimena, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. En caso de que pues mi mamá no es miembro y no está sellada, entonces, ¿en qué momento yo me puedo sellar con ella o ya es cosa perdida o...? No, sí puedes sellarte y ese propósito, de alguna manera, esos eslabones, ¿no? Unirlos. Y tú vas a sellar a tu mamá con tu papá o en su tiempo el Señor dará a cada uno de nosotros estas promesas que necesitamos para regresar a su presencia, y el propósito de sellarnos es heredar el reino celestial en el nivel más alto. Entonces, aún por eso estamos trabajando en la historia familiar. Por eso estamos haciendo esto. Y si alguno de ustedes está esforzándose y a lo mejor no se sella, no se ha sellado y pasa su vida así, el Señor cumplirá su promesa y nos dará lo que necesitamos para regresar con Él o con nuestras familias. No les puedo decir si les va a dar a alguien en específico o nombre, a lo mejor quieren un artista, no lo sé, jóvenes, pero dice el presidente Henry B. Eyring que lo más hermoso de la resurrección es el cuerpo. Entonces, porque seremos perfectos, ¿no? En su estado perfecto. Entonces, bueno, eso el Señor ha hecho estas promesas. ¿Sí resolví tu duda, Jimena? No, pues sí, más o menos, pero ¿en qué momento yo me puedo sellar con mi mamá? O sea, digamos, yo me sello con mi esposo y ¿en qué momento yo quedo sellada con mi mamá? O sea, muy bien. Es cuando fallece, ¿no, hermano? Cuando sus dos papás fallecen que se hace la obra. Bueno, o sea, en el caso de que su papá no sea miembro. Muy bien. Acá la vez pasada nos comentaste que tu papi no es miembro. No es miembro. Muy bien. Entonces, acá el trabajo va a ser después de que obviamente tu papi muera, ¿no? Entonces, si tu mamá se quiere sellar con tu papi, va a sellarse y ustedes como hijos podrán sellarse con ellos. Y por ejemplo, si mi papá no acepta ese sellamiento, o sea, mi mamá sí se puede o... Sí, si papi muere y aun cuando esté en uno de los espíritus, él decide no aceptarlo, las promesas van a estar hechas para aquellos que quieren vivir esos convenios, Jimena. Realmente no sé cómo funciona el que estemos allá y se acepten o no. Les comentaba, yo cuando estaba en la misión, mi abuelo escuchó a los misioneros, estuvo a una semana de bautizarse, después no aceptó y hablaban acerca de este punto doctrinal donde moriremos con esta forma de ser, este carácter, y tenemos la oportunidad de escoger si queremos o no. Entonces, aún así el Señor declaró o ha declarado que necesitamos esos convenios para heredar un reino celestial. Entonces, sin embargo, no sé cómo funciona allá, Jimena, pero de que necesitamos ligarnos o unirnos o sellarnos, lo necesitamos hacer. Y el Señor va no sé bien cómo va a ser esa parte, pero estaremos juntos, al fin y al cabo. Vaya, muchas gracias. ¿Segura?
Dice, pues ya que no me respondió bien, pero No, bueno. no, sí entendí. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es complicado esta parte, jóvenes, de verdad. Aún no la entiendo. Quisiera, de verdad, muchas veces, ahora que ha muerto mi mamá, solamente pedía muchas veces en oración al Padre, decir, solamente dame saber que está bien o verla y que está bien. Nunca ha pasado, nunca he tenido esa impresión, esa revelación, ese sueño que tanto anhelo, pero no sé cómo funciona, jóvenes, para decirles, hey, pues sí, sí está pasando esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta más sobre esto? Solo un comentario. Cuando, bueno, yo también tenía esa situación, ¿no? Yo una vez le pregunté a mi presidente de misión y mi presidente de misión decía que pues todos vamos a ser sellados a final de cuentas a la familia de Adán, porque todos pertenecemos a la familia de Adán. Sea que unos eslabones tendrán que cortarse y unirse a otros, pero todos vamos a ser sellados a la familia de Adán. Porque digamos en mi caso, pues yo estoy en la misma situación, ¿no? Mi mamá entró al templo y todo, y mi papá no es miembro. Entonces, la única esperanza que yo tengo es que cuando mi padre fallezca, bautizarlo y hacer la obra por mi mamá. Tal vez mi papá no acepte el evangelio, no lo sé, pero mi mamá va a tener su recompensa porque es algo que ella deseaba. Y mi presidente menciona ese comentario, dice, a lo mejor eslabones tendrán que cortarse, pero de que todos tienen que ser sellados a la familia de Adán, todos tienen que ser sellados porque somos descendientes de ellos. Claro, claro, y ese es el propósito, ¿no? De ligarnos al final a Adán y, bueno, a nuestro Padre Celestial. Gracias, Eduardo. Muy bien, jóvenes, para ir ya en la parte para al final, quisiera por favor que pudiéramos, vamos a dividirnos en dos equipos y vamos a hacer dos equipos y muy bien. Y entonces el equipo 1 va a leer Doctrina y Convenio 132 del 15 al 18. ¿Sale? El equipo 1, Doctrina y Convenios 32 del 15 al 18. Y el equipo 2 leerá Doctrina y Convenios 132 del 19 al 24. Ahora, en esta lectura ustedes deberán poner atención en las palabras y frases que describan las condiciones que les esperan a quienes se casen por el civil y las bendiciones que reciben a los que se casen por la eternidad, o sea, por el templo, ¿vale? Y entonces después nos comentarán de esto que ustedes hayan identificado. Entonces, equipo 1, Doctrina y Convenios 132, 15 al 18, y equipo 2, Doctrina y Convenios 132, 19 al 24. Voy a darles solamente unos 5 minutitos para poder hacerlo, ¿está bien? Muy bien, entonces, vámonos, chavos. Solamente denle a aceptar la invitación.
Hola. Hola. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Entonces, bueno, tuvieron la oportunidad de poder leer y encontrar ya sean las palabras o frases que describan las condiciones que le esperan a quienes se casen por el civil y las bendiciones que se reciban, que se casen por la eternidad. Muy bien, quisiera escuchar a los jóvenes. ¿Pueden compartirme? Yo, obispo. Sí, adelante, Gabo. Pues el Señor sabemos que siempre ha sido muy claro y, por ejemplo, Él también vuelve a recalcar, mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, pues, la condición sencillamente, pues, como ya sabemos, es que estemos casados y sellados dentro del templo, o de otra manera, pues, no podremos llegar a explotar el potencial que Él tiene para nosotros. Y si eso no sucede, si no llegamos, pues, como matrimonio, pues sencillamente quedaremos como ángeles, porque ni siquiera dice otra cosa, se va directo, o sea, serán como ángeles que ministrarán a aquellos que son dignos de hacerlo. Gracias, Gabo. Muy bien, ¿algún comentario más? ¿Algo que piensan de lo que acaba de comentar Gabriel? ¿Nadie más? Sí, bueno, aquí podemos ver la importancia y la sabiduría de los profetas y apóstoles, ¿no? Al siempre recalcar la importancia del matrimonio en el templo y no en ningún otro lugar. Bueno, sí, por lo civil, ¿no? Pero, o sea, más importante el casarnos y sellarnos en el templo. Y una vez que hemos hecho, como decía Liel, no es como la culminación, sino el principio, ¿no? De poder seguir honrando todos nuestros convenios y promesas que hemos hecho a Dios juntos. Perfecto, Gerardo. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Jóvenes, es importante que podamos comprender, ¿no? Que realmente es totalmente diferente. Recuerdo muy bien a un presidente del templo decir que si nosotros nos casamos solamente por lo civil y no por el templo o con alguien que no sea miembro de la iglesia, realmente será caro esa factura que debemos de pagar por creer que a lo mejor se va a sellar o diferentes cosas, jóvenes, que pueden causar el enamoramiento, ¿no, jóvenes? Pero sí, de verdad, jóvenes, todo empieza desde el noviazgo, de ver cómo su actitud, jóvenes, cuando ustedes son novios, las molestias, las dificultades son al 1%, porque están en esa parte de cortejar, de enamorar. Pero cuando ustedes se casan, esto se vuelve a la 1000 potencia. Y esto cambia, jóvenes. Y entonces, por eso debemos moldearnos, por eso los profetas insisten desde a una temprana edad para poder juntos crecer y amoldarse realmente el uno al otro. Y cuando hay amor realmente, entonces de esta manera progresarán. Y eso no significa que a una edad mayor también no pueda pasar. También puede pasar. Ahora, también, jóvenes, esta sección, la 132, habla acerca del matrimonio plural. Y quiero solamente reforzar esto que diría la declaración, la sección 132, con lo que dice una cita del presidente Gordon B. Hinckley. Por favor, Carlita Lubiano, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Claro, Gordon B. Hinckley. Si alguno de nuestros miembros se le sorprende practicando el matrimonio plural, se le excomulga, que es la pena más seria que la Iglesia puede imponer. Hace más de un siglo, Dios reveló claramente a su profeta Wilder Woodruff que la práctica del matrimonio plural debía suspenderse, lo cual significa que ahora está en contra de la ley de Dios. Incluso en los países en los que la ley civil o la ley religiosa permite la poligamia, la Iglesia enseña que el matrimonio debe ser monógamo y no se acepta entre sus miembros a los que practican el matrimonio plural. Y ya. Muy bien, entonces eso solamente es para reforzar esta parte que quizás ustedes puedan leer en Doctrina y Convenio 132.
Y hablando a lo que comentaba hace ratito Jimena, quisiera, Jimena, por favor, nos ayudas a leer la siguiente cita, por favor, de Howard W. Hunter. Claro, dice, a ninguna persona digna se le negará ninguna bendición, incluso la del matrimonio eterno y la de una familia eterna. Aunque tal vez a algunos les requiera más tiempo, quizá hasta después de esta vida mortal, obtener esta bendición no se le negará a nadie. Muy bien, entonces, nuevamente reforzando lo que dice el profeta, que todos recibiremos estas promesas y somos dignos. Eso es la parte más importante de vivir en esa tierra, el poder llegar a ser dignos, jóvenes. Solamente para terminar, jóvenes, quisiera que meditaran en estas preguntas y que por favor tomen solamente 2 minutos y ya después le doy el tiempo a Melissa, y que pudieran anotar en su diario o en su teléfono o en una libreta o en sus escrituras la respuesta a alguna de estas 2 preguntas. ¿Qué decisiones estoy tomando que me llevarían a sellarme en el templo? ¿Qué áreas de mi vida requieren un cambio o crecimiento para poder estar listo para sellarme en el templo? Solamente tomen 2 minutos. Contesten cualquiera de las 2 y anótenlo, por favor. No solamente lo piensen, anótenlo. Nuevamente, ¿qué decisiones estoy tomando que me llevarán a sellarme en el templo? ¿Qué áreas de mi vida requieren un cambio o crecimiento para poder estar listo para sellarme en el templo? Muy bien, jóvenes. Espero hayan tomado nota de eso y que empiecen a trabajar de ello. Yo puedo testificarles, jóvenes. Hice 15 años de casado, de sellado en el templo, y puedo decirles que cuando uno vive los convenios en el templo, las bendiciones y las ventanas de los cielos se abren, así como los convenios que vivimos al bautizarnos, al renovarnos convenios cada domingo. El amor debe de perdurar constantemente, jóvenes, y debemos hacer un trabajo arduo y constante. No significa que llegar al matrimonio o llegar al sellamiento, salir y entonces, jóvenes, no, con ninguna intención diré lo siguiente. Entonces ya no arreglarnos, no seguir enamorando a aquella persona que realmente amamos. No tiene significado, jóvenes. Tenemos que hacer más que eso, jóvenes. Entonces deseo con todo mi corazón que aquellos que no se han casado puedan hacer esos cambios. Aquellos que ya se han sellado y se han casado puedan seguir enamorándose, ese trabajo constante, esos detalles constantes. Y ustedes saben, no necesitamos dinero para poder ser felices y demostrar el amor que sentimos el uno al otro. Y también el tiempo de estar con los hijos y estar juntos, jóvenes. Testifico, jóvenes, que esto es lo que el Señor desea que hagamos y que logremos. Y sin ninguna duda, lo necesitamos. Necesitamos humillarnos y hacer cambios en nuestras vidas para poder lograrlo. Comparto con ustedes esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, Melissa, adelante. Muchas gracias por la clase, hermano. Pues solo recordarles que tenemos una actividad el viernes. Les voy a mandar la información en el grupo. Bueno, ya se las mandé, pero se las reenvío. Y tenemos 2 semanas de vacaciones, así que nuestra próxima clase sería el 14 de abril. Pero igual yo les mandaré un domingo antes les recuerdo que ese día hay clase.